Y estamos con Ramón Prades, analista político. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué contás? Mira, el otro día un periodista en Twitter decía, si van a hacer esto, no lo hagan un viernes a la noche. Por favor, porque no nos alcanza el tiempo el fin de semana, queremos descansar. La Argentina, como ya hemos hablado muchas veces en tu programa, y la gente necesita tranquilizarse un poco, pacificarse, relajarse, por un montón de cosas, especialmente por lo económico. En ese sentido no lo estamos logrando. Yo te he dicho acá en el programa que la economía estaba un poco mejor que la política, esto lo termina de confirmar. Y en el bicoalicionismo, en las dos coaliciones, hay muchísimo ruido. Esta semana, bueno, la que pasó, pero sigue pasando, se sigue viendo los destellos de la salida de Matías Culfas, que a mi criterio era, y al criterio del gobierno, el ministro que mejor expresaba la visión económica, productivista, en relación a lo que había mismo planteado el gobierno cuando firmó el acta de entendimiento y de acuerdo con el FMI. ¿Qué era? ¿Cuál era el objetivo? Ganar un plazo prudencial de tiempo para volver a crecer y que el marco de esa deuda se diluyera en el crecimiento del PBI per cápita, ¿verdad? Mira, yo creo que, retomando un poco lo que decía acá el colega, falta liderazgo político, pero falta liderazgo dirigencial. El otro día me parece que se cumplieron 100 años, ¿no? De quizá la empresa más importante de la Argentina en términos históricos, ¿no? Más allá de cotizaciones, valores, de una empresa que ha construido el ser nacional, como es YPF. Y si vos recordás, con antelación en los gobiernos de Cristina, de Néstor, cuando había un acto de esa envergadura, se hacían teleconferencias, inclusive cuando se recuperó YPF, en un pozo petrolero hablaban los empresarios, hablaban los trabajadores. Bueno, había una visión de futuro, ¿no? Uno, como cuando se lanzaban los cohetes al espacio, uno tenía ganas de formar parte como espectador, como ciudadano común. El otro día, los 100 años de YPF, se pasó un video de una entrevista de Duhovne, un ministro de Economía intrascendente para la historia argentina, de un gobierno que probablemente se olvide, ¿no? Eso te marca un poco a las claras que es una sociedad que tiene muchos medios, muchas capacidades, pero quizá mal utilizadas. No está encontrando el rumbo, los fines. Y eso le pasa a la coalición gobernante, que no sabe muy bien para dónde ir, pero también pasa del otro lado. Recordemos la discusión que hubo esta semana en relación a Irigoyen. Sí. Los liderazgos de la coalición opositora están discutiendo sobre cosas que pasaron hace 100 años. Sí. Entonces, por ahí para la gente que nos está mirando y no llega a fin de mes o le cuesta... ¿De qué hablan, muchachos? ¿De qué hablan, muchachos? El tema de la inseguridad en los centros urbanos más importantes, la producción. Dice, bueno, esta es la conducción, este es el liderazgo, esta es la epopeya a la que me invita Bien. la clase dirigencial argentina. Déjame hacerte un paréntesis. Cinéfilos. Bueno, ya me terminé de ver la nueva Borgen en Netflix, donde muestra todo lo que tiene la política, ¿eh? En Dinamarca no es que es diferente a la República Argentina. Eventualmente saben laburar en coaliciones. Saben trabajar en coaliciones. Donde le dicen, y acá utilizo frases de distintos colegas y demás. Por ejemplo, los ministerios están loteados. Los loteos, lo conozco en todo. No puedo decir porque tengo fuentes que no las quiero mencionar, pero el ministerio, el número 1 es del grupo A, el número 2 del grupo B, el número 3 del grupo C, el número 4 del grupo A o del grupo B, y en definitiva el número 4 no le presta atención. O sea, la estructura del liderazgo no se respeta porque cada uno responde a intereses distintos. Vamos a Netflix. Cuando hay coaliciones, dicen, se entregan, o sea, se asumen tal cartera y el que lidera la cartera, lidera toda la cartera, con unidad de mando y demás. Acá parece que hay clúster dentro de cada cartera y ese clúster directamente no le responde al número 1. Puede ser Matías Culfas, puede ser Martín Guzmán, puede ser cualquier ministerio, puede ser Moroni, puede ser cualquier ministerio que ocurre esto. Sabemos. Entonces, hecho este paréntesis, la pregunta es, ¿y esto va también para Juntos por el Cambio? Porque Mauricio Macri fueron más ordenados, más lineales, repetían el discurso, se cuidaban, la única que a veces saltaba el charco era Elisa Carrió y demás, pero sabemos manejarnos en coaliciones, y me refiero, nuestros dirigentes, ¿saben trabajar en coaliciones? ¿Entienden lo que significa la coalición? Que en materia de negociaciones no siempre ganar-ganar, es ganar-perder, perder-ganar, permanentemente trabajar en esa idea, ¿no?
Sí, mira, insisto con lo mismo siempre que vengo acá y me invitás muy gentilmente. A diferencia de Borgen, en la Argentina no existe ese entramado institucional permanente. A ver, definí entramado institucional permanente. Entramado institucional permanente significa estructuras permanentes en el Estado nacional, argentino, provincial, municipal, empresarial, lo que fuera. Es decir, los de carrera están en tal que ministerio. resuelva cosas. ¿Los de carrera te referís? Exacto, Bien. que resuelva. Mira, te doy un ejemplo concreto hablando de YPF que estábamos recién hablando. Sí. En 1947 se arrancó un gasoducto, el 1 de enero, que se terminó el 29 de diciembre de 1949. Sí. ¿Está bien? Desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. Sí. 1.600 kilómetros fue el gasoducto más largo en ese momento en el mundo. ¿Hace cuántos años de repetir los años? 1947 47. hasta el 49. 3 años. No, pero ¿hace cuántos años? Esa es la pregunta. Bueno, con esa tecnología. Sí, correcto. En un gasoducto de 1.600 kilómetros, más del triple del que hay que hacer ahora, desde Vaca Muerta hasta Sariqueló, que son 550, 600 kilómetros, se hizo en 3 años y se resolvió, y pasamos de 130.000 personas conectadas con gas a 900.000 personas. Bien. Y no es que no había problemas en el gobierno peronista, ni había internas, ni había dimes y diretes, ni había oposición. Y esto, si querés, vas más para atrás, cuando se hizo el primer pozo de perforación en 1922, y la gente que es del sur lo sabe, con vientos huracanados, con condiciones tremendas, sin la tecnología que hay hoy. Entonces, no es solamente un problema de estudio televisivo donde un dirigente le grita a otro una cosa, o se habla un Twitter, o aparece una carta o un libro. A mí lo que me preocupa, como hombre de la democracia y de la nueva generación que intenta aportar a los destinos del país, es que ese desencanto con esta falta de resolución de los problemas de la gente que nos está mirando derive en algún fenómeno político que plantee en que hay que vender órganos, por ejemplo. Sí, ya está derivando. Entonces, ese asesino serial, ese killer, en términos metafóricos lo digo, que plantea eliminar a todo, a la conducción política, empresarial, porque está en contra de todo. Está en contra de las empresas, también de las personas que nos están mirando. Ese tipo de emergente político es preocupante para la estabilidad de una nación. Y eso yo creo que es algo que tiene que ser un llamado para la dirigencia en general de ambas coaliciones, de ambas tribus, de ambos sectores, para poder encontrar una cosa que dijimos muchas veces en tu programa: ¿cuál es la racionalidad para la respuesta de los problemas de la gente? Si nosotros no pensamos en cómo resolverle y mejorarle la vida a la gente, la política pierde sentido y pasamos a un cotolengo de gente que se grita en canales de televisión. Bueno, y vos estás viendo entonces ahora en la coalición, vamos a hablar de la gobernante. La opositora ya está. Tiene el changüí de como no está gobernando, por ahora discuten. Porque tal vez, bueno, no quiero hacerme el científico, pero la teoría de Ilya Prigozhin, premio Nobel, bueno, en el caos se ordenan, pero acá el problema es que el gobierno en el caos no se ordena nunca. Le está costando más de lo que se podría haber esperado desde un principio. Creo que encima la salida de Culfas le agrega lo que en muchos lugares se está diciendo, la salida de uno de los mejores ministros que tenía hoy el gobierno. Claro, ratificado por Agustín Rossi y por Aníbal Fernández. ¿Sí? Dos ministros, ratificado por 2 ministros que están con el presidente de la Nación. Sí, pero para poner un manto de esperanza también, me parece que la llegada de Daniel Scioli le da, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Pero me parece que es una persona que había hecho su campaña presidencial basado en 2 vectores, producción y trabajo. Yo le agregaría a eso educación, ciencia y tecnología, que es lo que necesita la Argentina del futuro. Hay que ver qué cambios ministeriales hace o no, si deja la planta como pasó con Tayana cuando se retiró el ministro Rossi, o como pasó en ciencia y tecnología, que se mantuvo, hubo continuidad de política. Y me parece que Scioli le agrega un volumen político muy necesario para el gobierno. Bien. Es decir, un dirigente con espalda, con recorrido. O sea, estás marcando una luz al final del túnel. Por supuesto, siempre, Bien. siempre. Bien.